Bendecido día en el Señor para todos ustedes, queridos hermanos. Hoy 19 de octubre del 2023. Nos encontramos aquí para compartir este mensaje que nos trae esperanza en medio de tantas dificultades, en medio de las situaciones que se nos puedan presentar adversas. Aquí está el Señor para acompañarnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que tu inescrutable providencia quieres asociar a tu iglesia a la pasión de tu Hijo, concede a tus fieles que son perseguidos a causa de tu nombre el espíritu de paciencia y caridad, para que sean hallados testigos fieles y veraces de tu promesa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículos 21 al 30. Hermanos, la actividad salvadora de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado ahora independientemente de la ley, por medio de la fe en Jesucristo. La actividad salvadora de Dios llega sin distinción alguna a todos los que creen en Él. En efecto, como todos pecaron, todos están privados de la presencia salvadora de Dios, pero todos son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención llevada a cabo por medio de Cristo Jesús, el cual Dios expuso públicamente como una víctima que nos consigue el perdón por la ofrenda de su sangre. Por medio de la fe, así nos enseña Dios lo que es su actividad salvadora. Perdona los pecados cometidos anteriormente, que soportó con tanta paciencia y nos da a conocer en el tiempo actual que Él es justo, que salva a todos los que creen en Cristo Jesús. ¿En dónde quedó pues tu derecho a gloriarte? Ha sido eliminado. ¿Por qué cumplir la ley? De ninguna manera sino por aceptar la fe, porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe y no por lo hacer lo que prescribe la ley de Moisés. ¿Acaso Dios es Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Evidentemente que sí, pues no hay más que un solo Dios que justifica por medio de la fe, tanto a los judíos como a los que no lo son. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes los que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes le construyeron el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así le pidan cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre atrios y el altar. Si se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso». Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampa para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, este evangelio es fuerte. Lo que dice San Pablo también es muy fuerte. Meditemos un poco en esta palabra. El Señor le llama la atención, y ya lo he dicho en varias ocasiones, especialmente y duro, es duro con las autoridades, con los que conocen su palabra. Por eso el que más conoce y el que más sabe, más se le pedirán cuentas de lo que sabes y de lo que conoces.
Y eso no exime de culpa al hombre que no sabe, porque tiene otra culpa, que tuvo el tiempo para conocer y no quiso conocer de Dios, ¿sí? Ese es otro tema, pero es porque muchos dirán, no, pues como yo no conozco de Dios, pues no asumo responsabilidad delante de Él, ¿no? Tu culpa es haber tenido el tiempo y haberlo malgastado en otras cosas y en no haber querido aprender de Él. Y no haber querido aprender de Él es haber podido entender cuál es su diseño hacia nosotros. En estos días, con todo este conflicto que hay en Palestina, entre los israelitas, del pueblo de Israel, y los pueblos árabes, porque los pueblos palestinos son árabes, o musulmanes, pues, técnicamente. Eh, es increíble que la herencia de un mismo padre, Abraham, hoy en día, ellos son hijos de Abraham, los dos. Uno es descendiente del príncipe Ismael y el otro de Isaac, la promesa. Y es increíble que estos dos pueblos hoy en día terminen agrediéndose, aunque tenemos que ser claros, ¿no? No es el pueblo palestino en sí como tal lo que conforma la mayoría que esté atacando al pueblo de Israel, no. Es un grupo terrorista islámico, como decir, los grupos que tenemos aquí en Colombia, como el ELN, las FARC, el Clan del Golfo, estos grupos que atacan a la población civil, a las autoridades, es eso, ¿sí? Personas que están armadas, que no están de acuerdo y creen que con las armas pues que se soluciona todo. Lo que pasa es que allá es un nivel, digamos que no es el nivel de acá, el nivel de allá es por la capacidad militar, por las armas y por todo lo que tienen, pues es una locura a lo que se enfrentan. O sea, la guerra es una cosa terrible. Y lastimosamente, algunas guerras en el pasado, no nos vamos tan atrás, tuvimos la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial murieron ejércitos, o sea, eran guerras entre dos ejércitos que se enfrentaban. Murió población civil, pero técnicamente del 100% del ejército de esta guerra, el 80% de los que murieron en el campo de batalla fueron soldados y el otro 20% era población civil. En la Segunda Guerra Mundial cambia, eran 50% militares y hoy en día y 50% población civil. Hoy en día es totalmente diferente. De hecho, no mueren. La mayoría hoy en día es más la población civil la que se ve afectada y nosotros lo vemos en nuestro propio país, donde los conflictos armados y por qué ha pasado ese tema. Porque muchos de estos digamos, grupos terroristas o grupos al margen de la ley utilizan la población civil como escudo. Y cuando otra nación va a ejercer fuerza y violencia contra sus ataques, pues lógicamente ellos colocan a la gente, a la población civil. Y esas son las noticias que vemos, ¿no? Que lastimosamente cuando hay un ataque, pues cuando hubo una respuesta del pueblo de Israel, del gobierno de Israel hacia el pueblo, hacia este grupo islámico, pues fueron muchos los civiles que fallecieron, ¿sí? Miles de personas que fallecieron, mujeres, niños, ancianos, en fin. Entonces, hablamos un poquito de este contexto histórico porque es que nos dice claramente el Evangelio que el desconocer la voluntad de Dios, entonces ese es el tema, desconocemos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es eso, jamás. Nosotros dentro del cristianismo lo aprendimos desde el día 1.
que Jesucristo estuvo aquí. Si se acuerdan, los primeros cristianos fueron martirizados y eran judíos cristianos. Todos los apóstoles fueron judíos, la mayoría, algunos eran griegos y de otras nacionalidades, eran de judíos y griegos, y ellos sufrieron la persecución. Pero siempre lo de Pablo. Pablo dijo que no se podía responder al mal con mal, sino al mal con bien, porque eso era lo que nos había mostrado Cristo. Y en algún momento de nuestra historia del cristianismo quisimos tomar las armas. Acuérdense del tiempo de las cruzadas. Eran más que un tema del papado, un tema político, ¿no? Un tema más de las naciones, pues aliadas al papado, que protegían al sumo pontífice. Y estos hombres, los caballeros templarios, ¿sí?, los de las cruzadas, pues fueron estos hombres los que protegían las caravanas y que fueron a luchar para recuperar, en esa lucha con los árabes, recuperar todo lo que le pertenecía a la cristiandad. ¿Sí? Y no le pertenecía solamente a la cristiandad, compartimos lo mismo. ¿Por qué? Porque Jesús es judío. Entonces está el templo de Jerusalén. Imagínense la importancia del templo de Jerusalén, el huerto de Getsemaní, donde fue bautizado Jesús. O sea, todos estos sitios que para nosotros en el cristianismo son importantes. En ese entonces lo lucharon los caballeros templarios y también brindaban otros servicios como protección a mercaderes, a personas que iban con carga. Entonces ellos presentaban una seguridad y cobraban. Eso es como hacer el servicio de valores hoy en día, ¿no? Ellos cobraban un dinero. Lastimosamente, el final de los caballeros templarios es una cosa muy triste. El rey de Francia les debía mucha plata. Ellos tenían dinero, el rey de Francia les debía mucha plata. Y el rey de Francia convenció al sumo pontífice de aquel entonces de acabar con los caballeros templarios como chivo expiatorio, pero en realidad manipula al papa. ¿Para qué? Para que al disolver la orden, él tuviera el poder de eliminarlos. Y los asesinaron, se puede decir que el 90% de ellos. Lastimosamente ese fue el final. Pero el cristianismo aprendió una cosa. Aprendió que no es tomando las armas. Hoy en día usted ve la persecución hacia la Iglesia Católica. Se ve en muchos países musulmanes que tienen esas denominaciones chiitas que son extremistas, pues atacan al cristianismo. Lo vemos aquí en América Latina con las dictaduras como la de Ortega, ¿sí?, en Nicaragua. Cuba no lo hace porque Fidel fue muy astuto. Ustedes saben qué hizo Fidel. Fidel dejó que la iglesia trabajara dentro de Cuba para no encargarse de los pobres y que la iglesia se encargara de los pobres. Muy astuto de por sí Fidel, ¿no? Pero en Nicaragua, como vemos, los sacerdotes son encarcelados, son juzgados injustamente. En China y en otros países del mundo, pues eso se ve. Y ustedes ven al sumo pontífice, el Papa Francisco, que nunca está invitando a la venganza. Por el contrario, nos invita a la oración, a bajar las armas, a bajar nuestro corazón, porque vamos a tener que presentarnos delante de Dios, dice el Evangelio de hoy, y vamos a tener que dar cuentas delante de Dios de nuestro comportamiento y de nuestras actitudes. Y todo esto que haga la humanidad y cada uno de nosotros, lo que hagamos y dejemos de hacer, porque no es solamente el mal que podamos hacer, sino también el bien que dejemos de hacer, pues tendremos que dar delante de Dios, cuentas. Muchos dirán, pero ¿por qué si yo no me meto con la vida del otro? Ahí está el problema. Es que yo no tengo que meterme en la vida del otro para amargarle la vida o para criticarlo o cuestionarlo, no.
debo ayudarlo, debo entrar en la vida del otro para traerle una palabra que lo aliente, que le dé esperanza, que le dé vida, que le diga, mira, tú no estás solo, necesitas que te ayude, oro contigo. Si puedo darte económicamente una ayuda, pues lo haré. O si puedo buscar a alguien que te pueda ayudar en tu problema, pues intentaré hacerlo. Hacia eso nos llama el Señor. El Señor, de cierta manera, no se deja ver para que pongamos la mirada en nosotros mismos y entre nosotros mismos nos podamos ayudar y podamos salir adelante juntos. Y esa es la manera de demostrarle en realidad el amor a Dios. Dios mismo lo dice. ¿Cómo puedes decir que amas a un Dios que no ves y odiar a tu vecino que sí ves? O sea, no seas hipócrita, dice el Evangelio. Entonces, estamos llamados ¿a qué? A servir, a ayudar, y no porque me lo deban, no por un interés político, porque hoy en día todo es político. O sea, yo te hago un favor a ti para que tú votes por mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te tengo que deber un favor? El bien, el querer y el obrar del bien es una acción del Espíritu Santo. Entonces yo no tengo por qué estar cobrando esas cosas. El Señor me llama a servir y tenemos que servir desde la oración o desde hacerle un favor al vecino. ¿Sí? Queridos hermanos, los invito a que sigamos orando por el pueblo, por estos pueblos que se encuentran en estos conflictos y por nuestra nación, por Colombia, que también vive situaciones muy complicadas y muy difíciles. Gracias a Dios, pues yo vivo en una región en la cual no hay esos problemas, pero el hecho de que yo viva en esta región no significa que no me preocupe en las otras regiones. El Catatumbo, norte de Santander, Arauca, Putumayo, Amazonas, el Chocó, el Cauca, que se ven afectadas por este tema de violencia, por desplazamientos, por falta de inversión social, porque lastimosamente los mandatarios, el Ejecutivo ni el Legislativo, imagínense cuando les toque presentarse delante de Dios a estos hombres que Dios les dio un poder, o mucho ni Dios les dio el poder, se lo tomaron por delante de Dios, porque muchos se ganaron elecciones robando, trasteos de votos, comprando votos. Eso es robar. Cuando una persona no vota por ti desde su libertad, ya hay un delito. Si vota a conciencia porque cree que tú tienes las cualidades y las capacidades, excelente. Pero si yo tengo que darte algo a cambio para que votes, un empleo, estudio, automáticamente yo estoy condicionando mi voto y estoy dando a mano cambiada algo, un bien por bien, sabiendo de que independientemente de que vote por ti o no vote por ti, soy ciudadano y tengo los mismos derechos porque la Constitución lo exige así. Queridos hermanos, ya saben, Edwin Andrés López, sigamos adelante en la oración de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Sigo orando por ustedes, por favor no dejen de orar por mí, por mi familia. Dios los bendiga y tengan un feliz día en el Señor.